Hace unos días se conoció la sentencia al empresario Marcos Levín, ex dueño de la Veloz del Norte, por su participación y responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad cometidos contra sus trabajadores durante la última dictadura cívico-militar. Este hecho representa un antecedente importante en la participación civil, junto con los militares, del llamado Proceso de Reorganización Nacional, en el marco del Plan Cóndor propiciado por Estados Unidos para toda la región. En el contexto de esta campaña presidencial, donde la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, viene teniendo expresiones abiertamente negacionistas, es importante poder ver el nexo que se establece entre las ideas que propulsa esta fuerza política con los objetivos que promovieron la dictadura militar de 1976. 30.000 y lo dice tu propio gobierno. Pero no, si fueron 30.000 detenidos desaparecidos. En el año 79, desclasificado del Departamento de Estado, ya reconocía el ejército argentino 22.000 detenidos desaparecidos. En el Parque de la Memoria hay 8.751 Vos trajiste la discusión del pasado. Tendríamos que estar mirando hacia adelante. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde recurso pone el de golpe los... usted? Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. El Plan Cóndor fue la articulación de las dictaduras que azotaron a Latinoamérica durante las décadas del 70 y el 80, propulsado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, con el objetivo de promover el modelo neoliberal y reasegurar su zona de influencia en toda la región. El ejecutor del plan económico de la dictadura fue José Alfredo Martínez de Hoz. Un economista que pertenece al riñón más profundo del establishment argentino y que como tal se desempeñó durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, la Junta y todos los civiles que lo apoyaron. Porque Martínez de Hoz es un civil y detrás de Martínez de Hoz había muchos civiles. Martínez de Hoz había sido presidente de Acindar y era un hombre ligado al sector agrario, muy bien mirado por la sociedad rural. Martínez de Hoz representaba el perfil ideal para que la Argentina volviera a ser el granero del mundo. Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. La Argentina del siglo XIX, a la que se refiere Javier Milei, fue la que se consolidó bajo el modelo agroexportador, con la oligarquía terrateniente como su clase dominante. Este modelo significó una acumulación enorme de riquezas para este sector, un sector minoritario de la sociedad, a contracara de la miseria y el hambre que significó para la mayor parte del pueblo. Este modelo se comenzó a configurar a partir de la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, hecho histórico al que Milei también hizo referencia, tomando postura ante una de las contradicciones que nos atravesó desde la conformación misma de nuestro país entre unitarios y federales, es decir, dos modelos diametralmente opuestos, en el que uno propiciaba una centralidad en torno a la riqueza del puerto y el otro la integración federal de las provincias en pos de un modelo que pueda incluir a la totalidad del país. La llegada del peronismo al gobierno significó la primera experiencia exitosa para desarticular este modelo de base agroexportadora en pos de un desarrollo industrial que puso a la clase trabajadora como protagonista principal de este proceso.
¿Qué es lo que se propone Martínez de Oz? Bueno, lo que intentaron proponerse todos desde la caída de Perón. El gobierno de Perón era un gobierno intervencionista de Estado y el Estado intervenía en el mercado. Perón siempre dijo que lo mejor para desarrollar el país era aumentar los sueldos. Que aumentando los sueldos la gente iba a consumir e iba a comprar. Y si la gente compraba y consumía, las industrias iban a producir. Entonces se iba a generar esa dialéctica entre la producción y el consumo. La economía se enfoca desde un proyecto político popular que pone la economía al servicio de los intereses del pueblo. Entonces, este esquema que termina beneficiando, por supuesto, a los sectores populares y termina perjudicando a los sectores del establishment, tiene que ser aniquilado por las políticas de derecha que Martínez de Oz viene a representar. El principal logro del peronismo radica en haberle dado entidad y participación a la clase trabajadora como sujeto político. Bajo el modelo de un programa de desarrollo industrial, pudo establecer un esquema de soberanía política que logró la justicia social y nos colocó entre las principales potencias de su época. De esta forma se logró romper con las cadenas que nos mantenían como país dependiente de los imperialismos de turno. Un plan dirigista, entonces, es lo que más odia un liberal. El Estado interviene para regular el mercado, porque si no, al mercado se lo comen los monopolios. Es así de simple. Que donde está el Estado con una intervención decidida, donde el mercado no es libre, sino que está regulado, von Hayek y Milton Friedman y los muchachos de Chicago ven la presencia del comunismo. Luego del Estado intervencionista de Perón, los militares necesitan consolidar una economía libre, abierta, ante todo que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Es así como la Argentina comienza a endeudarse terriblemente bajo los militares. Se lanzó la consigna: achicar el Estado es agrandar la nación. La dictadura militar perseguía el objetivo de destruir el proceso de industrialización generado durante el peronismo, para lo cual era necesario el disciplinamiento del único actor social capaz de oponerse a este proceso, es decir, la clase trabajadora. La casta empresaria fue partícipe necesario, dado que era el principal benefactor de este modelo económico. Es por ello que empresarios como Blaquier en Jujuy o Levin en Salta prestaron colaboración para el desarrollo de estas tareas. Bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo, se estableció la pantalla necesaria para la implantación de un nuevo modelo económico. El plan de Martínez de Oz se sustenta en von Hayek y Milton Friedman, en la escuela de Chicago. El planteo es, como dijimos, un Estado mínimo y la desregulación del mercado. Como hay grandes empresas y pequeñas, medianas empresas, las grandes empresas van destruyendo a las pequeñas y medianas empresas. Las destruyen ya incorporándolas al grupo monopólico o mandándolas a la quiebra. ¿Cómo? Bueno, digamos, el problema es que conmigo van a tener que competir. Muy bien. Es decir, van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor un precio, o irán a la quiebra. Eso es el capitalismo, ¿no? De eso se trata. Servir a los consumidores. Exactamente. Martínez de Oz, entonces, crea una consigna que, como dije, es achicar el Estado, es agrandar la nación, que podría ser reformulada como achicar el Estado es agrandar nuestra tasa de ganancias. Eso es lo que están diciendo. Este es el programa típico de la derecha que no quiere ser molestada por el Estado. El Estado es el enemigo de la contradicción del libre mercado. El Estado, como regulador de las asimetrías sociales, era una molestia para el poder económico que buscaba implantar la ley de la selva,
única manera de poder constituir sus monopolios. Los grandes capitales extranjeros, ya conformados para esa época, necesitaban generar las condiciones para someter nuevamente nuestra economía a sus designios. La política de endeudamiento fue la herramienta que históricamente utilizaron los imperios para dominar al resto de los países. Además, los militares comienzan a tomar préstamos para los que ofrecen grandes tasas de interés. La plata entra y ahí empieza la deuda externa a crecer vertiginosamente. Surge lo que se llama entonces la tablita. La tablita consiste en devaluaciones permanentes para poder bajar la inflación. No es una gran idea. Lo que ocurre entonces, el fenómeno que comienza es que toda la industria nacional se funde, la deuda externa crece tremendamente y Martínez de Oz lanza el plan económico de apertura. Se abre el mercado interno para la penetración de todas las mercancías extranjeras. Así se aniquila la producción interna. Había mucho dinero, porque entraba mucho dinero, pero no entraba de la producción, sino que entraba de pedir a los inversores extranjeros que hicieran penetrar el dinero en la Argentina, porque la Argentina pagaba tasas excepcionales, más o menos lo que pasa con Menem y los fondos buitres. A partir de la caída del muro de Berlín y la hegemonía del consenso de Washington, quien pudo completar la tarea iniciada durante la dictadura fue Carlos Saúl Menem, el presidente al que aspira a parecerse Javier Milei. Observando el desarrollo histórico, apreciamos que las contradicciones que nos atraviesan no son nuevas, como tampoco lo son las ideas de libertad que propugnan estos nuevos agentes del imperialismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la libertad de las transacciones cambiarias, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación, la libertad de importar, la libertad de las tasas de interés, la liberación de los alquileres, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios, la libertad de la contratación de los salarios, la libertad para las inversiones extranjeras, la libertad para la transferencia de tecnología